Bien, muchachos. Gracias por conectarse. En este momento son 14 los estudiantes que están conectados. Como ven en las láminas, voy a utilizar un material que está disponible en la internet de la Universidad de, lo olvidé, la Universidad Catalana, Rovira i Val. Vamos a tratar de hacer hoy los dos primeros temas y por supuesto algunos comentarios. Yo les pedí informalmente en la clase pasada que estarán leyendo algunas cosas. Y por lo que tengo en mi correo, solamente 2 estudiantes hicieron la revisión. Pero bueno, está bien. Eso no era una tarea oficial y además la clase pasada yo mismo les dije que era solo para comenzar un poco porque faltaban estudiantes. Fíjense que entre la clase pasada y esta ya aquí tenemos 40 estudiantes. De manera tal que sí había que esperar un poco, pues era bastante gente. Vamos a comenzar entonces con el temario. Eh, en el curso de lenguaje de programación, ustedes no van a aprender acerca de ningún lenguaje de programación en particular. Lo que vamos a estudiar durante este semestre, y eso lo van a ir haciendo con los diferentes profesores, por supuesto, es todo lo que está dentro de un lenguaje de programación. ¿Cuál es la intención de ese aprendizaje? La idea de ese aprendizaje es que ustedes eh, adquieran unas herramientas teóricas, por lo menos, que les permitan explotar mejor los lenguajes que tienen, conocer cómo esos lenguajes cómo esos lenguajes funcionan, de manera que ustedes los puedan aprovechar de la manera más eficiente posible. Eh, Entender las diferencias entre los diferentes paradigmas de lenguajes y, por supuesto, en tanto puedan decidir ustedes, que ustedes puedan eh, escoger un lenguaje de programación cuando haya una necesidad particular de desarrollo en algún área. ¿Okay? Aunque en la mayor parte del tiempo no van a tener esa flexibilidad de decidir qué lenguaje utilizar. Eso la mayor parte del tiempo va a ser así. Ustedes no van a decidir qué lenguaje utilizar, sino que eso va a depender de temas corporativos, de experiencias, etc. Lo que sí es cierto es que conocer muchos lenguajes de programación eh, realmente permite decidir de manera más profesional cuál es el lenguaje que más me conviene. Además, con la experiencia, con los años de experiencia y con el estudio teórico del lenguaje, ustedes pueden ayudarse a resolver cosas en un lenguaje utilizando herramientas de otro. No quiere decir mezclar los lenguajes, quiere decir simplemente que mientras más lenguajes de programación estudiamos, nos damos cuenta que el lenguaje de programación que tenemos que usar en un momento determinado lo puedo aprovechar mejor, lo puedo explotar mejor si, si tengo, si tengo digamos, si utilizo estructuras de datos o utilizo eh, eh, funciones o utilizo librerías que están en otros lenguajes de programación. Entonces, eso sí es un aprendizaje que espero que se lleven de este curso. Entonces, vamos a empezar entonces viendo estas láminas. Vamos a ir rápidamente con esta primera clase. Y vamos a empezar desde acá. ¿Qué es un lenguaje de programación? La pregunta la hice la semana pasada a los que estaban conectados. De hecho, la semana pasada se conectaron más que hoy. Hoy tengo 17 conectados, incluyéndome. Hay 16 estudiantes y la clase pasada terminamos casi con los 30. Espero que en el transcurso de la tarde se vayan conectando. La definición de un lenguaje de programación varía mucho en los libros, pero básicamente es un lenguaje de programación, es una notación. Es una forma de escritura que le permite a la persona, al ser humano, generar un código que sea entendible para el ser humano y que pueda ser sin ninguna duda, sin ninguna ambigüedad, transcrito a lenguaje de máquina. La transcripción de un lenguaje al lenguaje de máquina no es parte de la especificación del lenguaje de programación. Es una de las primeras cosas que tenemos que comprender.
Yo puedo tener un lenguaje de programación perfectamente funcional, perfectamente válido y perfectamente bien diseñado y no tener un compilador para ese lenguaje de programación. ¿Sí? Esa es una situación que, si bien parece rara, en el pasado fue bastante común, en donde se hacían las especificaciones de los algoritmos en una notación, como la que quizás ustedes aprendieron en algoritmos 1. Se hace la notación algorítmica en una determinada notación y luego de esa notación, pues, se lleva el programa a la infraestructura de hardware que me interesaba. Como todas las infraestructuras de hardware en general son diferentes, no tenía que tener un compilador particular. Lo único que tenía que saber era cómo traducir lo que había escrito en una notación a la arquitectura de la máquina. Sin embargo, estamos en el siglo XXI. Nosotros podemos asumir en el siglo XXI que todos los lenguajes de programación con los cuales nos vamos a enfrentar y de los cuales vamos a estudiar tienen las herramientas automáticas para llevar lo que está escrito por el ser humano al lenguaje de la máquina, de manera que pueda ser ejecutado sin ninguna ambigüedad. Los orígenes de los lenguajes de programación son relativamente antiguos. Hay unas notaciones algebraicas muy bien descritas matemáticamente, que datan de principios del siglo XX, en particular la notación lógica, con la cual se pueden hacer algoritmos. De hecho, si ustedes en una pizarra anotan una fórmula existencial, como la que notamos en probabilidades estadísticas, para todo elemento perteneciente a tal que eh, exista un entero mayor que 5 y tal cosa, eso técnicamente es un algoritmo. ¿Por qué es un algoritmo? Porque es una notación que permite, con una secuencia de pasos lógicos, y que siempre son iguales además, dar una entrada, obtener una salida. Entonces, eso es un lenguaje de programación. Ahora, nosotros no vamos a hablar de cualquier cosa en lenguaje de programación. Vamos a hablar de lenguaje de programación que tengan unas especificaciones formales y que tengan un modelo. De esos hay docenas en el mercado de lenguaje de programación. Podemos hacer un conteo rápido y llegaremos a más de 600, 800 lenguajes de programación. Algunos con usos muy específicos, muy particulares. Algunos que han sido diseñados específicamente para una plataforma. Por ejemplo, el lenguaje ADA-BAS, que es un lenguaje que solamente corre en las plataformas de IBM de la serie S400. O sea, fue hecho para eso y para eso es que esto funciona. No sirve para ninguna otra cosa. Okay. Okay. Hay lenguajes de programación, por otro lado, que son multipropósitos y que pueden ejecutarse en múltiples plataformas. ¿De qué depende que un lenguaje se pueda ejecutar en múltiples plataformas? Depende básicamente de dos cosas. La primera es que las herramientas de apoyo, es decir, los compiladores o las máquinas virtuales, estén implementadas en la arquitectura que nos interesa. Esa es la condición indispensable. Y la segunda es que el modelo del, del lenguaje, el modelo formal de cómputo del lenguaje, sea trasladable a la máquina física que nosotros tenemos. Hay modelos formales de lenguaje que no son trasladables a las máquinas físicas. Hay lenguajes de programación que están explícitamente hechos para describir procesos que no pueden ser llevados en una computadora normal, sino, por ejemplo, en una computadora cuántica. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque algunas de sus instrucciones implican que la instrucción requiere varios estados de manera simultánea operando. Eso no lo podemos tener en una máquina convencional. Lo podemos simular, pero no lo podemos obtener realmente. Entonces hay especificaciones de lenguaje de programación que están hechas para arquitecturas muy, muy especiales. Nosotros, en esta materia, vamos a trabajar con lenguajes de programación de propósito general. De propósito general son lenguajes de programación que, en principio, con las herramientas adecuadas, pueden ser utilizadas para cualquier propósito dentro del campo de la computación moderna. Por supuesto, todos los lenguajes tienen sus pros y sus contras en cada uno de los ambientes. Hay lenguajes que son adecuados para el trabajo con base de datos, hay lenguajes que son adecuados para la programación web, hay lenguajes que son adecuados para la programación de microcomponentes o de hardware, que fueron diseñados para eso y son más eficientes en eso.
Hay lenguajes como Java que pretenden ser buenos para todos y realmente encontrar solo un nicho de aplicación en ciertos segmentos. En particular, Java es muy utilizado en el área financiera, pero fuera del área financiera ya ha dejado de tener tanto impacto. Y así, sucesivamente, hay diferentes lenguajes de programación. Los lenguajes de programación son una forma especializada de la resolución de la tesis de Church. También se la llama tesis de Church-Turing, que dice que con la notación adecuada, cualquier algoritmo puede ser representado en una máquina de Turing. Una máquina de Turing, como ustedes saben, ya ustedes aprobaron Matemáticas Discretas 3, una máquina de Turing es una especificación formal de un lenguaje de símbolos que puede ser programado de tal manera que con determinadas condiciones las cintas pueden ser recorridas de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Y que a través de sus instrucciones nos permiten hacer unas unidades mínimas de control. Estas unidades mínimas de control ya las vamos a ver dentro de unos minutos. Esas unidades mínimas de control son las equivalentes a lo que en los lenguajes que ustedes conocen serían el if, la asignación y el ciclo, y el salto condicional. Si tenemos salto condicional, tenemos la instrucción de if y tenemos la asignación de variables enteras, podemos programar cualquier cosa en una máquina de Turing. Y la tesis de Church lo que indica es que si se puede programar en una máquina de Turing, se puede conseguir una solución algorítmica y viceversa. Si hay alguna solución algorítmica para un problema, si un problema tiene solución algorítmica que se haga en pasos, ese problema tiene que ser posible resolverlo con una máquina de Turing. La tesis de Church es una tesis, no es un teorema. Se considera que no hay forma de probar eso. Se supone que es así. Hasta ahora, todos los estudios formales indican que es así. Sin embargo, parten de un principio que es ambiguo, que es el universo de lo computable. Entonces, como ese hecho es ambiguo, es posible que haya problemas no computables. Se sabe que hay problemas no computables. Y si hay problemas no computables, pues la máquina de Turing tiene limitaciones. Igual con los lenguajes de programación. Hay problemas teóricos que no se le puede programar una función. Eso es conocido. Matemáticamente eso es conocido. Lo que también se conoce es que cualquier lenguaje de programación que pueda implementar una máquina de Turing puede resolver el problema que resuelve cualquier otro lenguaje de programación. En términos teóricos, es tan poderoso C como Java, es tan poderoso Prolog como Fortran, es tan poderoso COBOL como lenguaje ensamblador, porque todos al final pueden hacer lo mismo que hace una máquina de Turing. Y como en todos esos lenguajes puedo implementar una máquina de Turing, pues en términos teóricos, la potencia, lo que se llama el poder expresivo de un lenguaje de programación es equivalente a una máquina de Turing. Todos son absolutamente equivalentes. Está viendo el chat. Sí, acabo de comenzar básicamente. Se espera que el lenguaje entonces tenga una característica importante, que es que sea legible por el ser humano. Por supuesto, si cualquiera de ustedes pone a un familiar a leer un programa que ustedes hicieron, no va a entender nada. O sea, la legibilidad no significa que cualquier ser humano lo va a poder leer. Significa que cualquier ser humano con entrenamiento es capaz de interpretar lo que dice el programa. De hecho, el término de legibilidad ha ido evolucionando un poco también, porque tenemos especificaciones de lenguaje que son muy poco legibles, que realmente no se entienden, pero que forman parte de piezas de un rompecabezas más grande que a veces forma parte de sistemas complejos, y de eso tenemos un montón, de eso tenemos un montón. Y es producto de que las herramientas modernas de inteligencia artificial permiten hacer programas basados en especificaciones. Te están haciendo preguntas. Estoy viendo el chat, Cristian.
Si tienen alguna pregunta, por favor háganla, pueden abrir su micrófono y hacer la pregunta, ¿sí? O la escriben en el chat que lo estoy viendo continuamente. Los programas poco legibles, no, los programas poco legibles son poco legibles porque fueron escritos así. Pero, por ejemplo, mucho software automático se genera en base a especificaciones. Usted hace las especificaciones y un programa toma las especificaciones y genera un software. De esas cosas hay muchas hechas, muchas, muchísimas. Porque, bueno, esas especificaciones tienen por detrás una teoría formal que le permite interpretar una especificación formal y generar un código que resuelve esa especificación formal. Si ustedes ven esos códigos, son absolutamente ilegibles para un ser humano. Son totalmente ilegibles. No fueron hechos por un ser humano, fueron hechos por una máquina. Pero la idea de ese software automático es que sea a su vez interpretado o compilado para generar nuevo software. De hecho, les voy a mostrar en algún momento de las láminas de hoy una página que me gusta muchísimo, que es la del concurso internacional de C enredado, de C ofuscado, para que ustedes vean lo que es programar, lo que hace un programador duro. Son códigos que están hechos a propósito de manera ofuscada, o sea, de manera ilegible, pero con la intención de, Adolfo, las láminas no avanzan porque no las he movido. Esa es la razón por la cual las láminas no avanzan. Ese código ofuscado pues, es hecho a propósito para que sea ilegible. Entonces, bueno, en principio, eh, estas son algunas de las características que necesitamos de un lenguaje de programación. Entonces, vamos a ir viendo las características que se espera de todos los lenguajes de programación. La primera característica es que el lenguaje debe ser eficiente. Es decir, se espera, como lo dije en la clase pasada, pero ahora se está grabando, se espera que un lenguaje de programación genere instrucciones que exploten la máquina subyacente de manera eficiente y puedan resolver un problema de manera adecuada. Dígame, Alexander. Bueno, antes de continuar, con el tema de los lenguajes o el código que está escrito y legible a propósito, también entraría el término de código espagueti, ¿no? No, el código espagueti es un código mal hecho. Mal hecho a propósito. Bueno, No, o sea, son como diferentes. no, hijo. Cuando usted está haciendo un programa y ya son las 4 de la mañana y le sale lo que sea, es un código espagueti. No importa que no tenga algo útil. O sea, no lo entiendes ni tú al otro día. ¿Okay? Pero eso está mal hecho. Eso no lo hiciste a propósito. El código ofuscado es otra cosa. Ahorita, antes de terminar la clase, recuérdenmelo para mostrarles lo que es el código ofuscado. Y eso, ahí Vale, sí, vale. eso sí es, pero ya eso es un tema artístico, ¿no? Eso es un tema de curiosidad. Ok. Bien, entonces, bueno, vamos a ver las características específicas de los lenguajes de programación. La primera característica, bueno, es que el lenguaje sea eficiente. Aunque eso es discutible, la eficiencia de un lenguaje de programación es un término discutible porque lo que es eficiente en un contexto puede ser ineficiente en otro contexto. Por ejemplo, un lenguaje puede tener una instrucción para ordenar una colección. ¿Okay? Y depende cómo se implementó esa función de ordenamiento, pues va a ser más eficiente o no. Entonces, eso siempre es discutible. Pero se espera que los lenguajes de programación modernos sean eficientes en términos de uso de los recursos. Es decir, que usted no tenga que tener un lenguaje donde cualquier programa de ese lenguaje se tome todos los recursos de la máquina. Eso, por ejemplo, es un problema que se ha discutido mucho con la especificación Java. Java es un lenguaje de programación muy potente, muy bien hecho, con un gran diseño por detrás, pero que tiene una característica negativa, a mi modo de ver, que es el altísimo consumo de recursos. Java consume muchísimos recursos, porque el modelo con el que está hecho, que es la máquina virtual de Java, hace demasiadas cosas que para la computación moderna son redundantes, son innecesarias. Entonces, ese es un ejemplo de un lenguaje que bien, el lenguaje es bueno y las instrucciones son eficientes, pero la implementación no necesariamente es eficiente.
Pero bien, el lenguaje es eficiente. El lenguaje es eficiente porque es compacto en sus instrucciones. La segunda característica es que el lenguaje sea expresivo, la expresividad del lenguaje. Es decir, que usted pueda describir de manera clara, utilizando las instrucciones del lenguaje, el algoritmo que usted quiere solucionar. En eso consiste la expresividad, de que usted pueda hacer programas utilizando las expresiones del lenguaje, las instrucciones del lenguaje, y que las instrucciones del lenguaje sean suficientes para que usted pueda hacer programas legibles y además que resuelvan el problema. Hay lenguajes que no se caracterizan mucho por su expresividad. Hay lenguajes que, como COBOL, por ejemplo, que es muy poco expresivo. Entonces, para hacer instrucciones que en C hacen una línea, en COBOL requiere realmente varias líneas y hacer operaciones de asignación adicionales y hacer un montón de cosas porque no tiene suficientes expresiones, no tiene suficientes instrucciones y no son suficientemente expresivas. Eso fue lo que quise decir, que las instrucciones no son suficientemente expresivas. Un ejemplo de expresividad es el lenguaje C. En el lenguaje C y en el lenguaje C++, ustedes pueden, en el lenguaje C y en el lenguaje C++, ustedes pueden hacer programas que son muy legibles, muy expresivos, y además utilizando las herramientas que le brinda el lenguaje. Como por ejemplo, cosas que muchas veces no se usan, la condición, la asignación condicional, por ejemplo, un elemento muy expresivo del lenguaje C y C++. La aritmética de apuntadores también es una forma muy expresiva de programar. El operador ternario, el famoso operador ternario que está mencionando Alexander, es exactamente ese, es el asignador condicional. Pero, por ejemplo, el hecho que en C las instrucciones devuelvan un valor, o sea, todas las instrucciones en C devuelven un valor, eso es expresivo, porque tú puedes usar dentro de una instrucción condicional como el if o el while, una asignación o una instrucción de cualquier tipo realmente, de tipo asignación o incluso un ciclo. Entonces tú lo puedes hacer como parte de la expresión de una condición. Eso hace que el lenguaje sea muy expresivo. Otro ejemplo de lenguaje muy expresivo es el lenguaje Prolog. Prolog es un lenguaje muy expresivo, en el cual con algunas instrucciones se puede comprender muy fácilmente qué es lo que se quiere decir en el algoritmo. Prolog, de alguna manera, con respecto a las otras tecnologías, hace trampa, en algún sentido. Y Prolog hace trampa porque hay una máquina de ejecución de Prolog, que es parte de la especificación del lenguaje, que es el backtracking de Prolog. Entonces, realmente, para ejecutar las instrucciones, no es solamente lo que dice ahí, sino lo que se sabe que va a hacer la máquina. Entonces, vemos una instrucción en COBOL y ya sabemos lo que la máquina va a hacer para resolver esa expresión. Ese es el tipo de lenguaje expresivo que nosotros estamos buscando. Fortran es un lenguaje bastante expresivo, pero hay lenguajes que no son expresivos, como COBOL es un lenguaje poco expresivo. La capacidad de mantenimiento es una característica importante de los lenguajes de programación. Es decir, en términos generales, los lenguajes varían poco. En términos generales, varían poco en su especificación. Desde que se hizo la especificación original de Java en el año 1995, el core de Java ha variado muy poco. Sin embargo, con cada revisión oficial del lenguaje, se incorporan nuevas cosas, se incorporaron operadores, y se incorporaron algunos operadores que tienen que ver con reflection en Java, se incorporó operadores que tienen que ver con herencia múltiple. Se fueron incorporando varias cosas en el lenguaje que lo hacen más poderoso y más eficiente, sin haber, digamos, perdido su espíritu, ¿no? El lenguaje C prácticamente no ha cambiado nada en 50 años. El lenguaje C nació en 1969-70, tiene 50 años. Pero el lenguaje ha sido mantenido, ha tenido mantenimiento, porque en las revisiones que se han hecho oficiales,
por ejemplo, C++ con el avance de Stormtroop creó en los años 80 el C++ a partir del C. Y eso fue un gran salto, porque prácticamente de inmediato empezó a surgir una inmensa cantidad de software, de librerías orientadas a objetos, que explotaban mucho mejor que en C el hecho de la encapsulación, el hecho de la herencia, el hecho de tener, de poder heredar atributos y métodos, que eso realmente hace mucho más expresivos los programas. Y el lenguaje básicamente es el mismo, pero con esa añadidura, con esa evolución del lenguaje C al lenguaje C++ en los años 80, pues tenemos lo que tenemos hoy en día. Lenguajes que son famosos porque se mantienen y se actualizan es PHP. Lamentablemente, PHP nació de una mente brillante, de un programador muy joven, por cierto, era jovencísimo cuando creó el lenguaje PHP. Pero luego se creó una fundación y hay un consorcio que se encarga de mantener oficialmente el lenguaje PHP, pero eso ha traído problemas. Como cuáles, por ejemplo, que hay incompatibilidades entre versiones del lenguaje. Aunque es conveniente tener capacidad de mantenimiento, lo que ha sucedido con PHP es que hay cosas que son incompatibles entre versiones. Y eso que demuestra que fue un lenguaje que nació de una genialidad y después fue evolucionando por el uso, porque era fácil de usar, etc. Pero al no tener un crecimiento formal y al no tener unas especificaciones formales suficientemente fuertes, han hecho que incluso haya contradicciones. Nosotros ejecutamos códigos hechos en PHP 7. Pueden ser contradictorios con el resultado que me da si es PHP 4. Y es el mismo programa. Y nos pueden dar cosas distintas. ¿Por qué? Porque se cambió algunos aspectos de sintaxis y de semántica del lenguaje. Eso es un problema grave que tiene PHP. Y además ese problema grave de PHP arrastra otros problemas, porque hay mucha base instalada, programas viejos, sistemas hechos en PHP viejos, que no se les dio más nunca mantenimiento, pero que están funcionando, que están operando a nivel mundial. Entonces, si se hace una actualización de la máquina y se actualiza el compilador de PHP, esos programas van a dar cualquier tipo de error. Eso lo vivo yo en carne propia como programador web. Cambiar de una plataforma, cambiar la versión del lenguaje es un desastre. O es potencialmente un desastre. Eso también depende, por supuesto, del soporte que tenga el lenguaje de programación. Hay lenguajes de programación que han quedado en manos de entidades, organizaciones, usualmente académicas, que oficialmente se asumen el rol de las modificaciones del lenguaje. Eso es bien importante porque cuando hay una especificación formal y oficial de un lenguaje de programación, las probabilidades de que haya problemas o ambigüedades comprendiendo lo que quiere ese lenguaje disminuyen. Es decir, en el caso de C y de C++, la corporación que hace el mantenimiento del lenguaje, digamos, es celosa de no incorporar cosas que vayan a ser contradictorias o que por moda vayan a incorporar modelos de lenguaje de programación que realmente puedan ser contradictorios o traer errores con respecto a lo que ya existe. Entonces, eso es importante. Mientras que algunas, bueno, por diferentes razones, no tienen una especificación oficial. Prolog, por ejemplo, es un ejemplo. Por ejemplo, Alexander dice que hay librerías de PHP 7 que no funcionan correctamente en PHP 8. Y es así. Lamentablemente, eso es una realidad. Sin embargo, digamos, se supone que un lenguaje tiene que ser algo vivo. Python 3 es incompatible con Python 2. No, y si nos vamos por esa vía, pues, son muchísimos. ¿Qué es lo que pasa con esos lenguajes de programación, vamos a decirlo, de nueva generación? Que han surgido de genialidades, de gente muy inteligente que empieza a hacer las cosas, después un consorcio, un grupo de personas empiezan a tomar la batuta y a generar documentación, etcétera, pero nunca pasaron por el filtro de una revisión exhaustiva académica. Mientras que otros lenguajes más viejos, ya después de 50 años, han pasado por muchos de esos filtros y son un lenguaje que no tienen ambigüedades, que no tienen, que es muy difícil conseguirle un error al lenguaje como tal, y no es necesario actualizar el lenguaje. Se actualizan los compiladores, se consiguen errores en los compiladores, más no en el lenguaje. Sí, claro, C es estandarizado, justamente eso es a lo que me refiero. Hay un consorcio
que mantienen los principales lenguajes de programación. Por ejemplo, el lenguaje Ruby, que fue creado por un japonés, sigue en manos del grupo que él lo diseñó. Pero si ustedes instalan gemas de Ruby y versiones de Ruby, pues el desastre es completo. Es más o menos lo que pasa con Python. Cuando cambias de versión de Python, te arriesgas a que nada funcione. Pero la moraleja positiva, si hay algo positivo, es que el lenguaje tiene que ser de fácil mantenimiento. Porque un lenguaje que no se puede mantener no puede aprovechar tampoco los nuevos desarrollos teóricos y, por supuesto, elementos como la programación distribuida, la programación concurrente, la programación en paralelo y otros modelos de programación que se tienen que incorporar, que son absolutamente útiles, pero que si el lenguaje no los tiene, va a ser difícil. El lenguaje tiene que ser legible. La legibilidad siempre es un issue, siempre es un problema. Lo que es legible para unas personas es ilegible para otras. Sin embargo, lo que se refiere en términos generales, la característica de legibilidad de un lenguaje, es que cuando se lee el lenguaje se puede interpretar de manera precisa qué es lo que quiere y que no haya espacio para las dudas. Hay lenguajes de programación que se hacen ilegibles porque, por ejemplo, no tienen especificación para el parentizado. Entonces, cuando tú lees una expresión aritmética, tienes que estar absolutamente seguro cuál es el orden en que se están leyendo los operadores y en el orden en el cual se están evaluando los operadores. Y eso es un problema grave de legibilidad, porque si el lenguaje es confuso, los compiladores pueden ser también confusos. Y además, un programador cree que está haciendo algo cuando en realidad está haciendo una cosa completamente distinta. ¿Qué tan legible es JavaScript? JavaScript es legible. Es decir, tú haces un programita en JavaScript es tan legible quizás como C. El problema de JavaScript no es la legibilidad a mi modo de ver, personal. El problema de JavaScript es que es demasiado flexible y no hace ningún tipo de validación. Y además es un lenguaje que, como es interpretado en tiempo real, no pasa por una validación sintáctica. Entonces, a ustedes les puede haber pasado que si cometen un error de sintaxis en la escritura de una función de JavaScript, la página web carga sin ningún problema, pero no se generan errores, ni siquiera se generan errores en la consola, sencillamente el JavaScript deja de funcionar. Y entonces eso es un problema gravísimo. JavaScript, de todas maneras, digamos, JavaScript no es de los principales lenguajes que estudiamos en este curso. No tiene sentido compararlo con otros lenguajes de programación. Es un lenguaje prácticamente para resolver temas visuales en los sitios web. Aunque los nuevos frameworks de desarrollo web están dejando demasiadas cosas en manos de JavaScript. Y eso puede ser un problema. JavaScript ahora es una estandarización. De hecho, la estandarización oficial no se llama JavaScript, creo que se llama SMS. Validez en cuestiones de casteo. Bueno, a lo mejor el que validez en cuestiones de casteo es el programador. Cero igual cero dice que es true. Esa es la especificación. Es la especificación SDS, creo que se llama la especificación formal de JavaScript, que además es una especificación, ahora sí es una especificación formal. Desde que es una especificación formal, las cosas han ido mejor, porque los browsers tienen una especificación formal y tienen que respetar esa especificación. Entonces el lenguaje ahí va a ser más confiable y más legible, porque lo que está escrito y está especificado que va a funcionar de una manera en un browser, en teoría debe funcionar de la misma manera en otros browsers. ¿Okay? Ahí eso mejora porque la especificación ahora es formal, la de JavaScript. Y la legibilidad, pues obviamente tiene mucho que ver con la confiabilidad. Usted escribe algo, SMA es el estándar. Gracias. La confiabilidad, por ejemplo, tiene que ver también mucho con la costumbre del programador. Por ejemplo, eso que escribió Fidel allí, 0 entre comillas, igual a 0, es true. En realidad es true porque la especificación dice que las variables todas se llevan al valor
Si pueden ser convertidas al valor entero, se llevan al valor entero. Entonces el string, que es un 0, realmente se toma como valor 0. Pero lo dice la especificación. Eso no es un problema de legibilidad, lo dice la especificación. Hay cosas que son todavía más chéveres, ¿no? Por ejemplo, esto que les voy a escribir acá. Ustedes están viendo las láminas, ¿cierto? ¿Me escuchan? Sí, sí, Sí. lo escuchamos. Sí, es que Profe. me sacó la red. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Sí. sí. Esto, por ejemplo, que estoy escribiendo ahí en la pantalla, es un código totalmente válido en C. ¿Qué significa eso? Lo ven. Profe, pero la línea número 2, la que dice 3, Ya va. Ah, ¿qué? Ah, responda pues.